Como todos los conductores sabemos, las frenadas bruscas sobre superficies resbaladizas pueden causarnos serios problemas. Al frenar de forma intermitente con objeto de no perder el control en las frenadas bruscas, deben realizarse aplicaciones rápidas del pedal de freno con objeto de accionar y liberar los frenos de manera que los neumáticos no pierdan el agarre. De esta manera el conductor puede disminuir la velocidad sin perder el control sobre la dirección. Pero esta es una habilidad difícil de dominar y, por suerte, escasamente necesaria en la actualidad. Hoy en día se ha convertido en habitual un desarrollo electrónico que aplica el principio de frenada intermitente. Este desarrollo es el sistema de frenos antibloqueo o ABS que constituye el tema principal de este vídeo. El problema de cómo mantener el agarre de los neumáticos o la tracción en frenadas intensas, particularmente sobre superficies resbaladizas, lleva preocupando a los ingenieros de automoción desde principios de siglo. Una solución es lo que se llamó regulador de la potencia del freno. La primera patente de este invento la obtuvo el ingeniero alemán Karl Bessel ya en 1928. Pero se necesitaron 50 años más para que el regulador de la potencia del freno fuera viable. Fue en 1978 cuando Bosch y Mercedes anunciaron el primer sistema antibloqueo de frenos para la producción en serie de vehículos, pero resultaba caro y por tanto solo se montaba en modelos de lujo. Y entonces, en 1985, Ford anunció el primer modelo producido a gran escala equipado con sistema de frenos antibloqueo de serie. El nuevo Scorpio utilizaba un novísimo sistema desarrollado por Tevez, el ABS Mark II. Por ser el primero, abrió el paso a los demás, estimulando a otros muchos fabricantes a adoptar también esta nueva tecnología. ¿En qué se diferencia un sistema de frenos antibloqueo de un sistema de frenos convencional? ¿Y cuáles son sus auténticas ventajas? Un sistema de frenos convencional sin características antibloqueo consta de un cilindro maestro de freno, un servofreno integrado en el cilindro maestro, 4 cilindros de frenos separados y generalmente frenos de disco delanteros y de disco o de tambor traseros. Y para impedir el bloqueo de las ruedas traseras en las frenadas bruscas o intensas, en los tubos del freno trasero van montadas unas válvulas reductoras sensibles a la presión. Estos mismos componentes constituyen la base de prácticamente todos los sistemas de frenos antibloqueo, dado que en el 90% de las frenadas no se necesita regulación adicional de la potencia del freno. Pero en aproximadamente un 10% de los casos se necesita algún tipo de regulación, y es aquí donde entra en acción el ABS. La forma más común del ABS complementa los componentes del sistema básico de frenos con un sensor instalado en cada una de las ruedas que controla constantemente las velocidades de rotación. Un módulo electrónico que está programado para evaluar la información procedente de tales sensores. Y una unidad de control hidráulico que interrumpirá el proceso de frenado normal cuando así se lo indique el módulo ABS. El único cambio con respecto al sistema de freno básico es que con el ABS las válvulas PCR no son necesarias. El ABS entra en funcionamiento cuando su módulo electrónico calcula que la velocidad de rotación de una rueda durante la frenada es inferior a la debida. En otras palabras, la rueda indica tendencia a bloquearse. Sin la ventaja del ABS, esta situación podría tener desafortunadas consecuencias. Una frenada brusca en una curva puede desencadenar un desastre. Dado que el balanceo natural de la carrocería reduce el peso que soporta la parte interna de la rueda trasera, tendrá tendencia a bloquearse en las frenadas. Si lo hace, al conductor le resultará difícil mantener el control.
El ABS impide este bloqueo de la rueda, garantizando así una conducción estable. Una frenada intensa sobre firme húmedo y un giro brusco a la izquierda o a la derecha puede tener como resultado el bloqueo de las ruedas delanteras y que el conductor pierda el control de la dirección. El ABS impide este bloqueo de la rueda de manera que el conductor mantiene el control de la dirección. Las superficies de firme irregular y húmedo pueden producir un bloqueo de las ruedas en las frenadas bruscas, afectando de esta manera la distancia de frenada. También en este caso el ABS puede superar el problema del bloqueo de las ruedas ayudando a reducir la ABS. No puede modificar las características físicas básicas que rigen un coche en movimiento. Se trata simplemente de una ayuda al conductor que garantiza un efecto de distancia de frenada. La única situación en que el ABS no ayudará a reducir la distancia de frenada es en una superficie de material suelto como la gravilla. Un coche sin ABS bloqueará las ruedas delanteras y formará una cuña de gravilla delante de los neumáticos. Esto ayuda a detener el coche en una distancia más corta. El ABS también contribuye a prolongar la vida del neumático. Si las ruedas no se bloquean en las frenadas bruscas, no deberá producirse un desgaste irregular de los neumáticos ni tampoco zonas planas. Todas estas ventajas prácticas que se incrementan con el ABS aportan un mejor nivel de conducción. Después de todo, eliminan algunos de los problemas de control del coche, dejando al conductor libre para centrarse en la carretera que tiene por delante. Si se trata de un conductor sensato, todo esto es cierto, pero se puede abusar del ABS. Algunos conductores piensan que es un sistema infalible. Por ejemplo, que siempre les ayudará al frenar en una curva. Que un coche con ABS siempre se parará a la misma distancia, tanto con un firme mojado como seco. Pero eso no es cierto, ya que desafiaría las leyes fundamentales de la física, el frenada máximo en la mayoría de las situaciones de conducción. Así pues, ¿qué ocurre normalmente cuando un conductor pisa el freno? La manera en que se desarrolla cualquier acción de frenada depende de diversos factores interrelacionados y desde luego del tipo de firme de la carretera y de la calidad de los neumáticos. La potencia de cualquier acción de frenado depende de la fricción estática, la adhesión o agarre entre los neumáticos y el firme de la carretera. Imagine una rueda en lo que se llama círculo de fricción de la estabilidad de conducción. Las fuerzas de giro se pueden representar mediante una flecha y las fuerzas de frenada mediante otra. Lo que se conoce por el paralelogramo de fuerzas, formado por estas dos flechas, establece la posición de una tercera flecha que representa la fuerza total, suma de las fuerzas de giro y de freno. Así pues, ¿qué ocurre con estas fuerzas cuando se conduce un coche al límite del agarre de sus neumáticos o de la fricción estática que existe entre los neumáticos y el firme de la carretera? Con el giro al límite, estas fuerzas se expresarían en un máximo. Si el coche girara más rápido, estas superarían el círculo de fricción de la estabilidad de conducción y se perdería el agarre de los neumáticos.
Con respecto a las fuerzas de frenada, si un conductor frenara demasiado bruscamente y se bloquearan las ruedas del coche, se volvería a perder la adhesión al firme. Las fuerzas de frenada superarían el círculo de fricción de la estabilidad de conducción. Si el conductor girara al límite, pero no más, y frenara tan intensamente que las ruedas estuvieran a punto de bloquearse, pero sin llegar a hacerlo, se podría pensar que el coche permanece bajo control. Después de todo, el círculo de fricción no se ha roto. Sin embargo, la suma total de estas dos fuerzas, la fuerza global, se ha visto empujada muy hacia afuera del círculo de fricción. En esta situación se volvería a perder la adhesión de los neumáticos. Para frenar con seguridad en una curva, la fuerza resultante debe permanecer dentro del círculo de fricción. Tanto la fuerza de frenada como de giro no deben sobrepasar sus respectivos límites para que esto ocurra. El cómo gire un coche, y concretamente el que los neumáticos pierdan o no adhesión, depende en gran medida del conductor. Un diseñador de automoción puede hacer poco por impedir que un conductor tome una curva demasiado rápido. No obstante, se pueden controlar las fuerzas del freno, haga lo que haga el conductor. A consecuencia de ello, es posible en la mayoría de las situaciones mantener un equilibrio entre las fuerzas de frenada y de giro, lo que garantiza que la fuerza global no romperá el círculo de fricción. Para entender cómo ocurre, necesitamos saber algo más sobre la conducta de las ruedas mientras se pisa el freno. En frenadas intensas, en que se bloquea la rueda controlada por la dirección, la adhesión entre neumático y superficie del firme se interrumpe. Esto es lo que se conoce como patinaje de los neumáticos. No existe fuerza de giro transferible y el coche ya no se puede conducir. Para que se mantenga la adhesión de los neumáticos y se puedan controlar, debe girar la rueda. Por lo tanto, conseguir la máxima eficacia del freno, al mismo tiempo que se mantiene una adhesión suficiente para que la dirección del vehículo resulte eficaz, implica hacer equilibrios entre una rueda que está bloqueada y otra que gira justo lo suficiente. Esta relación se puede expresar en forma de gráfico en el cual el eje horizontal representa el porcentaje de patinado del neumático y el eje vertical representa la proporción de eficacia. Al trazar gráficamente cualquier acción del freno, se puede observar que se consigue la mayor eficacia cuando existe entre un 20 y un 30% de patinado del neumático. Conforme la proporción de patinado de los neumáticos aumenta más allá de este límite, se reduce en la misma medida la eficiencia del freno. Para completar el cuadro, tenemos que añadir otro trazado que representa la eficiencia de la dirección. Claramente, la eficiencia de la dirección es máxima cuando no se produce patinado. Es mínima cuando el patinado de los neumáticos se encuentra en un máximo y una rueda está bloqueada. Para encontrar el mejor término medio, si el patinado del neumático es inferior a un cierto porcentaje, la eficiencia del freno será demasiado baja. Por el contrario, si el patinado del neumático es superior a un cierto porcentaje, se perderá la eficiencia de la dirección. Por lo tanto, la función del ABS es mantener el patinado del neumático dentro de la llamada gama de control. En resumen, el ABS controla constantemente la velocidad de rotación de cada rueda durante cualquier acción del freno. Si esa velocidad de rotación se reduce más en una rueda que en las demás, en otras palabras, una rueda empieza a bloquearse y el patinado de los neumáticos supera la gama de control definida, entonces interviene el ABS. El módulo da instrucciones a la unidad de control hidráulico para ajustar la potencia de freno a la rueda o ruedas infractoras, de manera que se reduzca el patinado, hasta que se encuentre dentro de la gama de control. En esta sección del programa observaremos más detenidamente los componentes principales del sistema ABS y veremos exactamente cómo se interrelacionan. Los
Los componentes principales son 4 sensores electrónicos de las ruedas, uno para cada rueda. Existe un módulo electrónico, el módulo ABS. Y en tercer lugar, una unidad de control hidráulico o HCU. La interrelación entre estos componentes se conoce como bucle de control. Los 4 sensores forman parte de lo que se llaman unidades de información, una para cada rueda. El otro componente de cada unidad es un rotor de impulsos dentado que gira con la rueda. Cada sensor consta de un imán permanente rodeado por una bobina. Conforme gira el motor de impulsos, sus dientes desplazan un campo magnético que surge del sensor. De esta manera cambia el flujo magnético y se induce un voltaje de corriente alterna en la bobina. La frecuencia y amplitud de este voltaje varía de acuerdo con la velocidad del rotor de impulsos, por lo tanto, actúa como indicador de la velocidad de la rueda. El sensor de cada rueda envía su señal de voltaje al módulo ABS, la unidad procesadora central de toda esta información. Cuando el conductor frena, el módulo compara repetidamente la señal de cada sensor. Son cálculos que solo necesitan más rápido que las demás y el patinado del neumático alcanza el punto medio de la gama de control. El módulo ABS da instrucciones a la unidad de control hidráulico para que intervenga. La HCU consta de un motor, una bomba y un bloque de válvulas. La válvula es responsable de crear un incremento de presión en los tubos hidráulicos del freno al recibir la instrucción. El bloque de válvulas es el componente que mantiene o reduce la presión en dichos tubos hidráulicos del freno, también a demanda. Estas acciones son selectivas y solo afectan a la presión del freno de la rueda o ruedas en que el patinado del neumático se encuentra fuera de la gama de control. Pero esta intervención es algo más sofisticada que una simple interrupción de la presión del freno, como nos mostrará la representación gráfica del bucle de control. La relación entre la presión del líquido de frenos y el patinado del neumático está controlada directamente por el ABS. Cuando el conductor frena a fondo, tanto la presión del líquido de frenos como el patinado aumentan. Si el patinado alcanza el punto medio de la gama de control, entra en acción el ABS para aislar el freno o frenos del pie del conductor que pisa el pedal e impide que la presión del líquido de frenos siga subiendo. Esto es lo que se conoce como fase de mantenimiento. No obstante, el porcentaje de patinado del neumático puede continuar subiendo y la rueda se puede bloquear completamente. Si el patinado del neumático se aproxima a la parte superior de la gama de control, el ABS entra de nuevo en acción, liberando el freno o frenos mediante la reducción de la presión del líquido de frenos. Esto es lo que se conoce como fase de reducción de la presión. Cuando el patinado de los neumáticos se ha reducido al nivel más bajo de la gama de control, el ABS incrementa la presión del líquido de frenos a través de la bomba. Tanto la presión del líquido de frenos como el patinado de los neumáticos suben de nuevo hasta que se alcanza la fase de mantenimiento y se completa el bucle de control. Este ciclo se repite hasta que bien el conductor finaliza la maniobra de freno o bien la rueda o ruedas dejan de tener tendencia a bloquearse. Todo el ciclo de mantenimiento, reducción y formación de la presión se pueden repetir muchas veces por segundo, al mismo tiempo que el ABS actúa para mantener el patinado de los neumáticos dentro de la gama de control, consiguiendo así la rápida deceleración que demanda el conductor. En la mayoría de los sistemas ABS, esta modulación de la presión se consigue mediante 2 válvulas de solenoide eléctricas situadas en cada uno de los tubos del freno en el bloque de válvulas. En condiciones de frenada normal, que como sabemos es el 90% de las veces, estas válvulas no reciben corriente eléctrica. La válvula de admisión permanece abierta, mientras que la válvula de escape permanece cerrada.
la presión hidráulica del tubo de freno se aplica exclusivamente al freno. Durante la primera fase de intervención de la unidad de control hidráulico, la de mantenimiento de presión, la unidad cierra la válvula de admisión. Si de esta manera no se reduce el patinado de los neumáticos hasta un punto en que no se bloquee la rueda, se inicia la segunda fase de intervención, la de reducción de la presión. Para conseguirlo, la HCU abre momentáneamente la válvula de escape para reducir la presión hidráulica sobre el freno. Esto permite que aumente la velocidad de la rueda. En la tercera fase de intervención, la unidad de control hidráulico cierra la válvula de escape, abre la válvula de admisión y después recupera la presión normal del tubo de freno con ayuda de la bomba. Lo notable de este sistema, y lo que le hace ser tan eficaz, es que el ciclo de acciones se puede repetir varias veces por segundo, permitiendo un control muy preciso del efecto de frenado sobre cada rueda. Hasta ahora, hemos tratado los principios generales del ABS tal como se aplican a la mayoría de los vehículos equipados con este sistema. No obstante, existen ciertas diferencias que se pueden encontrar en los diversos sistemas ABS montados en los diferentes vehículos. La primera diferencia es que existen sistemas abiertos y sistemas cerrados. Esta clasificación se refiere específicamente a la hidráulica. En un sistema abierto, el líquido de frenos que se libera durante la segunda fase de intervención, la de reducción de presión, pasará a través de dos tubos de plástico de baja presión, volviendo al depósito del cilindro maestro del freno. Cada tubo alimenta un lado del circuito hidráulico dividido del freno. Este sistema abierto tiene también un sensor de recorrido del pedal que mejora el tacto del pedal para el conductor. Este sensor no forma parte del bucle de control y no afecta al funcionamiento del ABS. En un sistema cerrado, el líquido de frenos liberado durante la segunda fase de intervención fluye desde la válvula de escape a uno de los dos acumuladores de baja presión situados dentro de la HCU. Cada acumulador alimenta un lado del circuito hidráulico dividido del freno. Este fluido se reintroduce en el sistema durante la primera fase, la de formación de presión. Con respecto al pedal del freno, no existe sensor de recorrido del pedal en el sistema cerrado, pero el interruptor de luz de pare tiene una función adicional. Le indica al módulo cuándo empieza a frenar el conductor. Los sistemas ABS también varían en el número de sensores de la rueda y el número de tubos del freno, y por lo tanto frenan bajo el control de la HCU a través de los canales de control. Un sistema 2.2 tiene solo dos sensores para las ruedas delanteras y dos canales de control. Los frenos traseros de este sistema están controlados por una válvula distribuidora de carga y los tubos del freno hidráulicos están divididos en diagonal. Otra versión es el sistema 4.4 con 4 sensores de las ruedas y 4 canales de control. Aquí los tubos hidráulicos del freno pueden estar divididos bien sea diagonalmente o parte delantera y parte trasera, como ocurre en las versiones de uso intensivo de la Transit. Y otra versión es el sistema 4.3. En este caso hay 4 sensores de las ruedas y solo 3 canales de control. Con respecto a dichos canales de control, uno alimenta la rueda delantera izquierda, otro la rueda delantera derecha y un tercero alimenta ambas ruedas traseras. Cuando la hidráulica está dividida en diagonal, las válvulas de control para las dos ruedas traseras están controladas en paralelo. En este caso, en carretera, la rueda que muestra mayor tendencia a bloquearse dictará la modulación de presión aplicada por la HCU. Esta modulación se aplicará de forma igual a ambas ruedas traseras.
Este sistema es el que se conoce como Select Low. Cuando los tubos hidráulicos del freno están divididos entre el eje delantero y el trasero, siguen existiendo 4 sensores de las ruedas y 3 canales de control. Además, la rueda que muestra mayor tendencia a bloquearse seguirá dictando la modulación de presión. La diferencia es que las ruedas traseras están controladas a través del canal del eje trasero por un solo par de válvulas de control. Las fuerzas físicas aplicadas a una rueda que está frenando son idénticas a las aplicadas en aceleración, a excepción de que se ejercen en sentidos opuestos. Por lo tanto, si el ABS impide el bloqueo prolongado de la rueda para conseguir una frenada óptima, deberá impedir también un patinado prolongado de la rueda para conseguir una tracción óptima. Y así es. Se pueden utilizar los mismos componentes del ABS a la inversa para limitar el patinado de la rueda aplicando momentáneamente los frenos. De esta manera, el patinado del neumático se puede mantener dentro de una gama de control previamente establecida que consiga una tracción óptima. Las ventajas son considerables. Limitando el patinado de la rueda, se mejora la aceleración en firmes difíciles. En los coches con tracción delantera se mantiene el control de la dirección bajo una fuerte aceleración. Y en coches con tracción trasera se mantiene la estabilidad general. Ford utiliza 2 versiones conocidas generalmente como control de tracción. Una es el TCS, el sistema de control de tracción. Funciona en toda la gama de velocidades del vehículo. No obstante, hasta 50 km por hora se aplica mediante la intervención del freno y del control del motor. Por razones de seguridad, en velocidades superiores a 50 km por hora, el TCS se aplica únicamente a través de la intervención sobre el control del motor. El segundo sistema utilizado por Ford es el control de tracción del freno, o BTCS. Solo funciona hasta 50 km por hora y se basa únicamente en la intervención sobre el freno. Con respecto a qué modelos Ford tienen sistemas de frenos antibloqueo, cuáles tienen control de tracción, qué procedimientos deberá seguir para diagnosticar cualquier anomalía, estos y otros temas similares se tratan totalmente en la información técnica específica del modelo, así como en el vídeo denominado Sistemas de freno antibloqueo de Ford, cuya referencia es CG7635.